Al celebrar este 28º domingo del tiempo ordinario, la primera lectura que hemos escuchado ha sido tomada del libro de la sabiduría. Podríamos decir que existen dos definiciones o conceptos, ideas de sabiduría: la humana y la espiritual. Da gusto cuando uno conoce a una persona y entabla una conversación con dicha persona, y ésta demuestra tener un conocimiento amplio de diferentes temas. Me pasó una vez que contraté un servicio del aeropuerto a una ciudad cuando viajaba, y el taxista resultó ser un hombre en realidad muy culto, y escucharlo, al menos a mí me causaba mucho gusto, porque lo hacía realmente con humildad, pero compartía de una manera amena sus conocimientos. Esta idea de sabiduría se puede obtener gracias al estudio, a la lectura y tantas otras cosas que pueden influir. Pero hoy la primera lectura nos presenta la idea de sabiduría desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista como un don de Dios, que obviamente supera a la sabiduría humana. Y vemos entonces que la sabiduría como regalo de Dios, como don de Dios, es poder llegar a tener una sintonía tal con Dios que podamos comprender, al menos en la medida de nuestras capacidades, el sentir de Dios, el querer de Dios, el obrar de Dios. Esto es la sabiduría espiritual. Sabemos que Dios es todopoderoso, nosotros somos seres mortales, somos sus hijos, somos sus criaturas, pero el don de la sabiduría nos enseña, repito, a entender el querer de Dios. Y esto nos ayuda muchísimo a vivir una vida mucho más productiva desde el punto de vista espiritual, y evitamos cometer errores infantiles, innecesarios, que pueden causarnos realmente mucho dolor en nuestras vidas. Así que, queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor el don de la sabiduría para estar realmente en esa sintonía plena con Él, y aprendamos a ver que más allá de mi querer, lo más importante es el querer de Dios, al cual yo debo ajustarme, porque el plan de Dios siempre será mejor que mi propio plan. Por la sencilla razón de que Dios ve todo el panorama y nosotros como seres limitados solamente vemos un pedacito. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos y nos presenta que la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra el corazón del ser humano. Yo solamente quisiera dejarles de esta segunda lectura un consejo, algo que vi hace ya algún tiempo en una casa de parroquianos a los cuales visité. En varios lugares de la casa, ellos tenían un versículo bíblico colocado sobre el refrigerador, sobre el espejo del baño, en las habitaciones. Y este versículo bíblico lo iban cambiando semanalmente. De manera que todos los miembros de esta familia podían leer el mismo versículo, tratar de entenderlo, de compartirlo, pero especialmente de vivirlo. Tristemente, la Biblia es el libro tal vez más vendido, pero menos leído. Escuchaba un sacerdote que en tono de broma decía que una señora una vez murió de un infarto porque resultó ser de que fueron a hacer una oración en su casa y le pidieron la Biblia. Y la señora dijo, sí, déjeme buscarla.
y la sacó por allá de un lugar toda llena de polvo. Y cuando abrió la Biblia, la señora murió de un infarto porque lo que encontró ahí era un boleto de la lotería. Ella había ganado un premio gordo y lo metió allí porque dijo: ay, Señor, concédeme ganarme el premio. Y cuando salió, no encontraba el billete. Y así pasaron los años y nunca cobró, pues, el premio. Y cuando encontró el boleto, se murió del infarto. ¿Cuántas de nuestras Biblias están también llevando polvo en nuestras casas? O abiertas en el Salmo 92 o qué sé yo, porque eso trae buena suerte, buena vibra, como dicen algunos por allí. No me gusta esa palabra en particular, pero trae buena suerte a la casa o nos protege del mal. Si yo no me alimento de la Escritura, va a ser un libro más, tristemente. No porque no tenga el poder, sino porque yo no me dejo alimentar por ese poder que la palabra de Dios representa. Y el Evangelio es realmente interesante. Yo he predicado mucho sobre este pasaje en los 15 años de sacerdocio que llevo. Me imagino que el padre Cabrera aún más todavía. Pero lo bonito de la palabra de Dios, y esto va relacionado con lo que les venía diciendo en la segunda lectura, es que uno la lee y cree tal vez entenderla, pero siempre hay algo nuevo que aparece. Siempre hay una idea nueva que Dios nos revela para entenderla aún mejor. Vamos a comenzar desde un principio con el Evangelio. Dice el texto que este joven se acerca a Jesús. Es decir, manifiesta su voluntad de ir al encuentro de Jesús. Se arrodilla ante Él y le dice: Maestro bueno. Estas acciones, que para nosotros pueden ser muy normales, en realidad son una profesión de fe por parte de este joven hacia la persona de Jesús. Sobre todo el hincarse, el arrodillarse ante Él y el llamarlo Maestro bueno. Por eso Jesús le pregunta: ¿por qué me dices bueno si solo Dios es bueno? Porque Jesús quiere hacer ver, sobre todo a aquellos que están alrededor, que este joven tiene fe en Él como Mesías, no simplemente como un hombre cualquiera. Entonces podemos ver aquí la nobleza interior de este joven y su capacidad de reconocer en Jesús al Dios de la vida. Ahora bien, si sus acciones fueron importantes, aún más lo son las palabras que él dice. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Yo siempre he interpretado este pasaje, leyendo comentarios bíblicos, preparando las homilías, como la vida eterna que entendemos nosotros. Es decir, la vida que viene después de la muerte. La vida que Jesús nos promete cuando va al cielo y nos dice: voy a prepararles un lugar para que donde yo esté estén también ustedes. Y si esa era la intención del joven, referirse a esa vida, pues fíjense ustedes que esa pregunta es de gran importancia, porque muchas veces tenemos los pies tan pegados a esta tierra, nos dejamos envolver por tantos factores de la vida cotidiana que se nos olvida que nuestra mansión eterna no es aquí, sino que es allá. Entonces, la invitación es a tener los pies sobre la tierra, pero los ojos puestos en el cielo. Es posible tener las dos actitudes a la misma vez, para que de esa manera alimentemos ese deseo nuestro de alcanzar la salvación. Yo he puesto en anteriores ocasiones este ejemplo, pero voy a repetirlo. Es como cuando uno está planeando un viaje, uno quiere ir a un resort, a un lugar muy hermoso, y uno comienza a ver fotografías de ese lugar, a ver lo que se come allí, todas las actividades divertidas que se pueden hacer. La persona, al ver todo esto, siente deseo de estar allí. Entonces mi pregunta es:
¿Qué hago yo para alimentar mi deseo de estar en el cielo algún día? ¿Cómo yo alimento mis sentidos para realmente llegar a tener ese deseo profundo de alcanzar la salvación? Yo sé que muchas veces el problema para nosotros es que queremos ir al cielo, pero la idea de morir nos llena de miedo. Entonces por eso se nos hace difícil pensar en la vida eterna. Pero repito, es importante que nosotros seamos realistas y entendamos que hoy estamos y mañana no sabemos. Ahora bien, lo que aprendí a nuevo de este pasaje es otro tipo de interpretación que se le puede dar a la pregunta del joven. Vamos a pensar que este joven, cuando dice ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna?, no se refiere a esta vida futura que viene después de la muerte, sino a la vida presente que él tiene. ¿Por qué lo digo? Porque este joven, es obvio, tiene juventud, podemos presumir que tiene salud y energía propia de su edad, pero también es un hombre muy rico. Entonces todo esto lo hace sentir pleno, realizado. Y hay otro pasaje bíblico que nos puede ayudar a entender esta idea que yo les comparto. Y ese pasaje bíblico es el de la transfiguración. Recuérdense, Jesús sube al monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan. Tienen la visión de la Trinidad. Y entonces allí, Jesús se revela, se glorifica y ve a Moisés y a Elías hablando, la representación de Dios con la ley y con los profetas. Pero fíjense que allí, en ese momento, Pedro dice: Señor, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para Moisés, una para Elías, una para ti. Fíjense que se siente tan bien estar allí que Pedro se quiere quedar en el monte Tabor. ¿Para qué bajar si sabían bien lo que venía después? La crucifixión. No era necesario pasar, según Pedro, por ese sufrimiento. Mejor vamos a quedarnos aquí a disfrutar la vida. Y fíjense que esto, queridos hermanos y hermanas, es lo que nos puede pasar a nosotros en algún momento determinado de nuestra vida. Para nadie es un secreto que nuestras iglesias están llenas de niños mientras están en la etapa de recibir los sacramentos. Pero cuando comienza la juventud, con los estudios universitarios, con los trabajos, con ese momento de crecimiento, son muchos los que se alejan, para luego volver a partir tal vez de los 50 años, 60 años. Hay unos que son fieles a lo largo de toda la vida, que son constantes. Pero este es el fenómeno que sucede. Están hasta una cierta edad, comienzan los logros académicos, laborales, y después, cuando ya se acerca la etapa del retiro, cuando el cuerpo está más cansado, cuando tal vez comienzan las enfermedades, entonces ya vuelven al cauce y se acercan a Dios y a la fe. Pero ¿qué sucede entonces en este periodo en el cual Dios es ausente de mi vida? Porque hay personas que suelen justificarse diciendo: es que yo sigo creyendo en Dios. Sí, pero no te alimentas de Él. La Eucaristía, recibir el cuerpo de Cristo, es fundamental para un cristiano católico. Confesarse, fortalecerse en el Señor es de gran importancia. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo en el cual Dios ha estado ausente? Bueno, se resalta el yo, el poder que yo tengo, porque con el dinero, con mi trabajo, con la influencia, vivo muy bien. Entonces, tomo en cierta manera el lugar de Dios. A eso pudiéramos pensar también que llega este joven, donde dice: Señor,
no quiero que eso tan bueno que estoy viviendo se acabe. Pero en el fondo, queridos hermanos y hermanas, tenemos que reconocer que la vida no solamente gira en torno a nosotros, sino principalmente en torno a Dios y en torno a los demás. Así que no podemos tener una perspectiva de la vida basada en mi egoísmo, sino que tengo que tener una apertura a la generosidad y al encuentro con Dios y con el prójimo. La respuesta de Jesús es: sigue los mandamientos. El muchacho dice: lo he hecho siempre. Y cuando Jesús le pide un poco más, este muchacho decide dar la vuelta y se retira triste porque no está dispuesto a dar este paso extra que lo lleve a convertirse en discípulo del Señor. Fíjense, este muchacho estuvo a muy poco de convertirse en discípulo. Hoy ni siquiera sabemos cuál es su nombre. Tristemente, no se sabe el nombre del joven, solamente que se acercó a Jesús. También nosotros queremos ser anónimos. También nosotros pensamos que es suficiente llegar a un límite y de ahí echarnos para atrás. ¿O somos nosotros los que queremos ir más adelante, entendiendo algo fundamental, que es lo siguiente: a Dios no le podemos ganar nunca en generosidad. Si Dios lo pide todo, es porque ya Jesús lo ha dado todo por ti y por mí al sacrificarse en la cruz. Recordemos esta imagen que también he mencionado antes. Cuando yo abro mis manos para dar algo, tengo que tener presente que esta acción de generosidad me prepara también para recibir lo que Dios quiera darme. Yo no puedo tomar algo con las manos cerradas. Tal vez sí lo puedo abrazar, pero la apertura de las manos, el abrir para dar, conlleva también la preparación para poder recibir. Así que pidámosle al Señor que nos dé la generosidad para abrir no solamente nuestras manos, sino nuestro corazón, dejar que Él obre portentosamente en nosotros y nos dé la gracia de poder recibir para compartir con los demás sus bendiciones y su constante amor por nosotros. Así sea.